Amigos y amigas, un saludo muy especial, un saludo muy cordial a todos ustedes que siempre nos han seguido en este camino mm, difícil al comienzo, un poco con incertidumbres, pero que hemos venido posicionando y gracias a todos ustedes hemos logrado llegar a miles y miles de personas aceptando todo lo que hemos realizado aquí en este espacio, porque han pasado muchas cosas en el mundo. eh, a partir de este momento que vivimos de confinamiento, nace la idea de crear Pandemia Misterio y hablar no tanto de lo que sucedía en ese momento, sino de esos hechos que siempre nos han despertado mucha curiosidad. Lo cierto es que a medida que íbamos pasando los días y que el confinamiento se iba tornando más tedioso, fuimos encontrando o dándonos cuenta de muchas cosas que hoy están moldeando nuestra realidad. Y ahí tomó más auge este canal. Les quiero decir, bueno, hoy no vamos a tener un invitado. He querido sacar este tiempo hoy, aprovechando que ustedes siempre son muy fieles con nuestro programa, con Pandemia Misterio en Nocturna RCR y también en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. Y ya son un poco más de las 11 de la noche y quiero hacer este espacio para conversar con ustedes y para ver si este ejercicio nos gusta y de esta manera seguirlo haciendo con más frecuencia. El de conversar, simplemente saber cuáles son sus interrogantes y qué quisieran que se siguiera desarrollando en este canal de Pandemia Misterio. Como les decía, esta idea se ha venido consolidando con el paso del tiempo y poco a poco nos hemos dado cuenta de que mucho de lo que nosotros decíamos hace un tiempo como conspiraciones, ahora resulta que tenían un gran trasfondo de realidad y tal vez todo lo que nos quisieron ocultar y que uno leía en esos libros como si fuera una fantasía, hoy los vemos totalmente evidenciados en los hechos, en lo que ocurre. Y entonces uno ya relaciona y dice, pero esto que está ocurriendo es como si yo lo hubiese leído hace 30 años en un libro que hablaba sobre el Club Bilderberg y que todo apuntaba que era una mera conspiración y así la narrativa y los libros fueran muy atrayentes, uno no se los tomaba tan en serio. Pues resulta que, y esa es una gran sorpresa y un gran aprendizaje que yo he tenido, es que sí debimos tomarlos muy en serio porque muchas de las cosas que yo fantasiosamente leía hace un tiempo parece que se están dando, se están ocurriendo, se están llevando a cabo. Bueno, los invito, si las personas quieren utilizar el chat, para que podamos me dejen sus preguntas, me dejen sus sugerencias y todo lo que quieran que necesiten, no sé, de pronto algún requerimiento, algún tema que quisieran que tratemos o alguna pregunta. Trataré, no soy muy diestro en el uso del chat, pero trataré de empezar a usarlo con más frecuencia y de esta manera empezar a darles a entender un poco y a conocer más de ustedes y de esta comunidad que se ha venido conformando en torno al programa, que es mucha, nos escriben de distintas partes del mundo y me encanta que podamos tener gente con mente abierta, que necesitamos en este momento de la historia personas con una mente muy abierta y en torno a todos los hechos que nos están desbordando en este momento. Bueno, entonces les comentaba, quiero de pronto
mirar el contenido de nuestro espacio, de nuestra canal de Pandemia Misterio. Quiero mostrárselos aquí a los que nos están viendo, los que están en este momento en la radio, de pronto no se asusten. Hoy no tengo un invitado, pero quise hacer este en directo con ustedes. Y el invitado, lo que están escuchando en la radio, va a ser una repetición de uno de los programas. Pero en este momento estamos emitiendo en directo para acercarme más a ustedes, porque a veces uno se cierra como investigador y lee algún un artículo, se lee algún libro, conversa uno con alguien y uno plantea un tema y desarrolla un programa. Pero muchas veces se necesita esta interacción y quiero que sea más permanente con cada uno de ustedes para que podamos de esta manera conocernos más y saber cuáles son nuestros principales intereses. Aquí ustedes están viendo nuestro canal oficial, Pandemia Misterio Diego Reyes, en YouTube y los videos, los últimos videos que hemos emitido. Específicamente el de el Club de Roma y el del Instituto Tavistock han sido de los que más han gustado en los últimos días. Eso no quiere decir que nosotros no nos alejemos, de pronto hablemos de otros temas de misterio interesantes, pero es que esto que hemos venido hablando de el nuevo orden mundial, de profecías del fin del mundo, del Club de Roma, de Tavistock y de estos temas que el Apocalipsis, por ejemplo, aquí vemos uno, el fin del mundo. Todo esto hay que entenderlo, hay que verlo de una manera concatenada para entender la situación tan crucial que estamos atravesando. Vivimos en un mundo donde hay mucha información y cuando hay mucha información, uno dice, bueno, eso es bueno, pero cuando no hay una información decantada, revisada, sustentada, y consumimos todo lo que nos viene, entonces estamos cayendo en la desinformación. Por eso hay que tener un poco de estudio, un poco de rigurosidad, un poco de disciplina y empezar uno a mirar qué me sirve y qué no me sirve. Eso es importantísimo para lograr estar muy bien informados. Es lo que yo he venido diciendo aquí, que si estos seres que manejan el mundo, estas entidades, estas personas muy poderosas que manejan el mundo, si nos quieren someter y si nos derrotan, que lo hagan, pero no por ignorancia, sino porque definitivamente con el transcurso de la historia tienen unas fuerzas y un poder muy grande y humanamente es imposible combatir. Hablo de una bomba nuclear, hablo de el desarrollo de unas armas con mucha tecnología y de esa manera que nos sometan, pero no por ignorancia, que es lo que precisamente tanto y tanta pedagogía hacemos aquí en Pandemia Misterio, porque todas las evidencias están ahí y hay literatura muy buena y hay estudiosos muy interesantes que podemos empezar a escucharlos, empezar a leerlos, empezar a entenderlos y ahí poco a poco vamos viendo cuáles son los verdaderos o cuál es el rumbo que va a tomar el mundo. Entonces, si quieren, de pronto hay muchos nuevos que han visto los últimos programas en Pandemia Misterio, pero este programa, este canal lleva alrededor de 3 años. Entonces tenemos mucha información interesante. Entonces quisiéramos o quisiera mostrarles que se encuentra en Pandemia Misterio y hay un canal, hay una lista aquí en nuestro canal muy interesante que se llama Nuevo Orden Mundial y Globalismo. ¿M? Nuevo orden mundial y globalismo.
que ustedes pueden tener videos allí en esa lista muy buenos sobre las cosas que están sucediendo, ¿m? Para que podamos seguir abriendo los ojos y crear conciencia, para que sí, para que no vayamos a perder el rumbo. Esto, eh, ¿cómo les diría? Lo que estamos viviendo en este momento ha sido planeado desde hace mucho tiempo. Yo les había venido, voy a hacer una especie como de resumen, me disculpan si es un poco grosero, pero va a ser muy rápido para entender eh, históricamente por qué estamos llegando a esto del nuevo orden mundial y el globalismo que propende por un gobierno único, que para algunos sería la solución a muchos problemas y que evidentemente es una transición que estamos pasando para llegar a un gobierno único que sería muy bueno, dicen algunos, muy bueno, porque esto haría que se solucionaran muchos problemas, ya no hubiese tanto choque cultural, tantas divisiones entre países desarrollados y subdesarrollados, sino que habría un gobierno que regiría a todos por igual y que tendríamos todos los mismos beneficios. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Y qué tan cierto es? ¿No? Algunos dirán, no, me parece maravilloso. La Unión Europea, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería un sistema globalista, es la Unión Europea, que es un proyecto piloto de este sistema. Tú pasas en un mismo tren varias naciones sin bajarte del tren, puedes cruzar Europa, puedes pagar en cualquier lugar con la misma moneda y, y al parecer esto turísticamente es muy interesante, ¿no? Los que hemos podido ir a Europa y viajamos en, en estos sistemas maravillosos de transporte, para nosotros es bueno. Lo cierto es que los problemas o lo delicado de esto viene es cuando hablamos de la libertad, de los principios de libertad y del tema cultural y de constitución como nación. Eh, ya voy a ir para allá, pero en principio quiero hablar de dónde históricamente podemos rastrear esto. ¿M? Porque guerras, y me disculpan porque estoy un poco agripado, pero guerras han existido toda la vida, confrontaciones han existido toda la vida. Había ahí existe un filósofo que no es muy bien visto, alemán. Yo lo he estudiado mucho y me parece interesante su teoría, y él habla de cómo podrías tú eh, hablar o definir, por ejemplo, la estética. Entonces tú dices la estética, tú tienes dos valores como es lo bello y lo feo, ¿no? O la moral. Entonces la moral, tú te centras y hablas de lo bueno y lo malo. ¿M? ¿Y cómo puedes definir la política? ¿Cómo defines la política? Decía Carl Schmitt, el filósofo alemán. Y Carl Schmitt asegura y dice que la dicotomía que definiría a la política es la eterna oposición o la lucha entre amigo y enemigo. Entonces, en este sentido y desde ese punto de vista, la guerra es política o es un arma válida en la política, porque es que los seres humanos siempre se han peleado desde que estamos desde las cavernas hasta nuestros tiempos. Algunos dicen que a medida que nuestra evolución fue avanzando, fue madurando, pues la guerra se va, eh, es una manifestación de irracionalidad y que tiene que irse extinguiendo, pero vemos que esto no es así. La guerra se va más que todo tecnificando y vemos guerras de distinto orden, guerras cibernéticas, ahora guerras atómicas, guerras nucleares, que hay tanta información
y tanto susto y miedos en los últimos días sobre ese tema. Y siempre la guerra ha estado en la mente de los seres humanos, lastimosamente. Pero este es un mundo, este plano en el que estamos viviendo es un mundo imperfecto y un mundo experimental, y por eso ocurren todas estas cosas. Y entonces él decía que la guerra siempre, el filósofo Carl Schmitt decía que la guerra siempre va a estar presente en la vida de los seres humanos y que es un elemento que definiría la política. ¿Y qué nos diferencia de otras especies? Pues que somos seres racionales y políticos, ¿no? Y por ende, la guerra siempre va a estar en la especie humana. En este orden de ideas, siempre durante muchos periodos hubo imperios que quisieron someter y controlar el mundo. Para mí el más genial para estudiar, el más fantástico, el que más eh, me ha seducido, es el Imperio Romano. Y no por ende muchos investigadores dicen que ha sido el imperio más fuerte y poderoso que ha estado y ha pisado la tierra. Cuando se acaba el Imperio Romano eh, tenía, por supuesto, a su emperador, a su César, pero alrededor, lo que algunos decían que era como en los principios de la democracia actual, existía una especie como de senado que controlaba a ese emperador. Ese senado estaba conformado por patricios y los patricios eran las personas, eh, no eran cualquier persona que tú llegabas a conformar o a considerarse patricio, sino tenía que ser de familias de tradición muy ricas, poderosas y que tenían muchos intereses con el imperio. Cuando se acaba el imperio romano, muchos de estos patricios que tenían dentro de su mente el control mundial, por eso se quisieron expandir tanto y, y el imperio llegó a lugares inhóspitos y con una ferocidad y una fuerza muy grande como nunca antes vista. Ellos dicen muchos que se van hacia el norte de Italia, a Venecia en ese momento, y ahí nace lo que hemos hablado aquí en Pandemia Misterio, como es la nobleza negra veneciana. Esa nobleza negra veneciana, gente acaudalada, atormentada porque ya no existía ese imperio en el cual le servía para sus fines y era muy, muy exitoso para sus propósitos. eh, Ellos se reúnen allí, empiezan a conspirar, empiezan a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y empiezan a planear con todo el poder y el dinero, la influencia que tienen, empiezan a planear cómo pueden ellos incidir en el futuro de el mundo o, o en ese momento en lo que podían hacer, que era Europa, y volver a restablecer lo que era el ideal del gran imperio romano. Nace por ahí, en ese momento nacen los bancos, nace la banca, eh, no como el banco como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero sí como ese principio, ese ejercicio de cómo sería la banca internacional actual. Ellos empiezan a financiar a grandes personajes. Gente muy astuta, empiezan a mirar quién tiene talento, quién puede ser un buen instrumento para sus propósitos y empiezan a financiar a grandes líderes que luego o a grandes personajes que terminan siendo reyes o reinas, monarcas de varios lugares de Europa y todo esto
con su financiación y con su apadrinamiento. Eh, de allí yo podría decir que el tiempo ha venido pasando y hay seres, este grupo de que conformó la nobleza negra veneciana, si miramos sus redes, si miramos a los últimos 50 años, en dónde está su gen, pues podríamos hablar, no sé, de los Rothschild, podríamos hablar de los, bueno, las familias poderosísimas que hemos tratado aquí en el programa. No quiero mencionar algunas porque eh, he tenido problemas en el canal cuando hablo de ellas, pero bueno, Rockefeller y tantas otras, ya ustedes sabrán. Y siempre ellos han estado relacionados curiosamente con los bancos y muchos han sido también, han sido judíos, pero eso ya es otra historia y no me quiero alargar. Lo cierto es que seres como Napoleón, el mismo Simón Bolívar, porque ellos se han metido mucho con las sociedades ocultas, sociedades secretas, han utilizado a los masones, a los Rosacruces, los Illuminati, muchos son prácticamente como de la misma, tienen distintos colores y distintas caras, pero tienen el mismo, el mismo fin. Entonces, sabemos que, por ejemplo, varios imperios en en su hacer, en su actuar, pues fueron apoyados por ellos. El principal tal vez ha sido el inglés. Inglaterra y el imperio anglosajón ha venido soterradamente metiéndose en todos los confines del planeta y ha logrado pues muchas cosas. Que ahora el idioma internacional sea el inglés, que muchas costumbres en muchos de nuestros países sean anglosajonas y eh, hay una guerra abierta a todo lo que les vuela a España, lo que les vuela a hispanidad, a ibérico, a mediterráneo. Y esto por ahí también hay que entender que estos poderosos se trasladan de Venecia, llegan a la City de Londres, allí en ese conglomerado económico que existe en la capital inglesa y que es muy poderoso y se establece también en varias casas reales de Europa, siempre con el mismo fin. Y lo más importante es para ellos crear el gobierno único que sus antepasados tenían en mente como volver a implementar ese imperio romano. Entonces, eso es lo que podríamos empezar a hablar para entender el sistema globalista que se ha venido implementando hoy en día. Lo que ¿qué quieren los globalistas? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Estos gobiernos, esos poderes que manejan el mundo, lo que quieren y lo que desean es un gobierno único en el que ellos sean los reyes y existe el resto del mundo. Y tienen muchos planes para someternos. Entre ellos, el tema de la sobrepoblación. Eh, para ellos hay una obsesión con la sobrepoblación del mundo y se necesita reducir el número de personas en el planeta porque el planeta tiene unos recursos y los recursos se están agotando y ellos no son democráticos, sino quieren que sus recursos, los mejores recursos del planeta sean para ellos y exista unos seres humanos de segundo orden, donde seríamos nosotros, y ahí ya empiezan ellos no se quieren, ellos no se incluyen en esos planes, por ejemplo, de reducir la población, sino reducen es a los demás. ¿Mm? Eh, una moneda única, bueno, ya ustedes saben, y todo esto está ocurriendo hoy en nuestras narices. Estamos viendo que se está hablando muy fuerte cada día sobre una tercera guerra mundial,
porque lo que quieren ellos en este momento es que efectivamente ellos que también estuvieron detrás de Hitler y que lo ayudaron de muchas maneras económicamente y lo llevaron a donde estuvo eh, y, y bueno, ellos no tienen vísceras, no tienen ningún problema en ayudar y quitar, ¿no? Entonces, Hitler sabemos cómo terminó y por eso vemos después del confinamiento lo que ha ocurrido primero con Ucrania, que lo de Ucrania es que a mí me parece asombroso. Las personas a veces, muchas personas dicen, no, es que Rusia, yo no tengo ni afinidad ni absolutamente con nadie, pero lo cierto es que en Ucrania hay bases de la CIA, la OTAN ha hecho todo lo posible, auspiciados por Estados Unidos, para que Ucrania haga parte de esa organización y eh, Rusia, pues yo creo que ni Estados Unidos, ni China, ni un país así de estos poderosos va a permitir que un enemigo se establezca prácticamente en el cuarto contiguo en el que usted duerme. Así que eso es lo que ha ocurrido, ha sido una provocación y Dios no lo quiera que Putin no cometa un error y se deje provocar más y, y haya pues una confrontación mucho más grande. Pero como esto ven que se les fue dilatando la cuestión y que Ucrania como que ya no ha perdido fuerza, entonces ahora vienen con lo que sucede en Medio Oriente. Y entonces nos dicen que un grupo que se llama Hamas, que tiene un odio irracional hacia los judíos, quieren destruir el Estado judío y bueno, y hacen este ataque que uno no entiende cómo que Israel, que tiene uno de los equipos y que tiene uno de los sistemas de inteligencia más poderosos de la Tierra, y que ese Mossad eh, se dejara, no sé, cómo fue que se confundieron o se quedaron dormidos y no sabían que jamás iba a producir, iba a realizar un ataque tan mortífero como el que vimos en los últimos meses. Entonces uno dice, bueno, esto de pronto es que querían que se hiciera ese ataque, uno no sabe, ¿no? Pero por eso les digo, que no nos derroten por ignorantes. Y ahora resulta que Irán, que tiene armas nucleares, no tan poderosas como Estados Unidos o Rusia, pero tiene, es un financiador de Hamas y de la causa palestina. Y entonces ya el problema no es con Hamas, sino el problema es con Irán. Y, y si hay una escaramuza, pues Irán podría atacar. Y ese también, ahí nos estamos dando cuenta que es otra provocación, porque lo que quieren es que estalle por donde sea, estalle la Tercera Guerra Mundial. Y nos confunden, entonces nos quieren distraer. Y parece que todo está fragmentado, pero para entender esto debemos darnos cuenta que no es así, que todo es diseñado por ellos. Y mm, hay que seguir viendo y con pies de plomo estar muy atentos a todo lo que ocurre. Escríbanos si tienen preguntas, si creen que lo que yo estoy diciendo no, lo que yo estoy diciendo no lo encontrarán así en un libro, sino es producto de varios tiempo, de varios años de investigación, de lectura, de lo que ocurre, y uno se va dando cuenta que todo estaba como fríamente calculado y que las cosas se van dando según eh, lo establecido, que ha habido en los últimos 10 años un avance gigantesco, o los 20 desde el 11 de septiembre, en los ataques en Estados Unidos, en Nueva York, hasta nuestros días, ha habido como un revulsor, ha sido como pisar el acelerador para que estas personas avancen en mucho en lo que tienen planeado. Bueno, tendría muchas cosas más que decir, no quiero tampoco abrumarlos,
porque esto ya lo hemos repetido y repetido aquí, pero es para tener un hilo conductor y decirles que hay que estar muy atentos y seguir adelante. Algunos me dicen que por qué no les recomiendo libros, y eso está bien, una literatura buena para estos tiempos. Hay un autor que es, no sé si de pronto me esté equivocando, lo tratan de visionario y que siempre en sus libros que parecían de ciencia ficción, ahora se hacen realidad y que por qué sabía esas cosas. Bueno, George Orwell tiene este libro que se llama La rebelión en la granja, y se los recomiendo. Es una sátira de la Revolución Rusa y esto fue escrito en 1945. Orwell, que dice que poseyó una de las mentes más lúcidas del siglo XX y que, eh, pues curiosamente, en sus libros describe muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. Y es, entre los que hablamos de estos temas, es un autor que es muy leído. Y, y bueno, pues los invito a leer este libro. Como les digo, es un libro ya de hace mucho tiempo, pero que se acopla perfectamente a lo que estamos viviendo. No solo este libro, Rebelión en la Granja, sino pueden encontrar muchos más de George Orwell. Y ahora gracias a Amazon y a estos libros digitales es muy sencillo encontrarlos. Otro libro que les quiero recomendar es este, de un autor genial español, don Javier Sierra, que tiene unos libros maravillosos, pero específicamente este que trata también un poco sobre lo que ocurrió en, en la, en el tiempo, en la época de la pandemia. Entonces, el mensaje de Pandora es un libro muy corto, pero muy delicioso de leer y es el libro que me ha tenido también muy pensativo, porque él asegura un poco, no quiero eh, espolearlo, pero asegura que misteriosamente, o él tiene como una especie de hipótesis, si el bicho que nos atacó y que cambió el mundo como lo conocíamos hace 4 años, si hubo fuerzas extraterrestres mm, que ayudaron a que el bicho tuviera la fuerza que nadie ni los científicos esperaron que tuviera. Es un libro no de fantasía, sino hay que leerlo con la mente abierta, pero tiene cosas muy interesantes. Porque es que Javier Sierra, lo fantástico de él es que no habla por hablar, sino que es muy sustentado y tiene un gran sustento teórico en sus libros. Entonces, el mensaje de Pandora, les recomiendo este. Otro reciente de mi gran amigo JJ Benítez, también Las Guerras de Yahvé, mira, eh, a los que les gusta el tema de bueno, el tema de la vida extraterrestre, también un poco de religión y religión, Antiguo Testamento, historia del pueblo judío, muy, muy, muy interesante. También hemos tocado un poco el tema aquí, hay una entrevista con él sobre este libro en el canal y es un poco como Dios, yo soy muy creyente, yo creo en Dios, pero lo que nos dice JJ Benítez es que la figura de Yahvé, que acompañó al pueblo judío en el exilio y con Moisés y en el Éxodo, no era el Dios sí, que conocemos o que adoramos, sino que era una entidad eh, que tenía unos fines también
muy poderosa, extraterrestre y que acompañó al pueblo, además de ser muy tirano. Hay que leerlo para entender un poco de lo que les estoy diciendo. Entonces algunos dicen, pero ¿por qué? Si la figura de Yahvé, Yahvé es nuestro Dios, pero uno no entiende por qué en el Antiguo Testamento ese Yahvé es tan tirano y, y tan violento, ¿no? Y si Dios es justo, si Dios es amor. Entonces aquí nos lo explica en este libro J. J. Benítez. Y el más reciente es este, el último que les quiero recomendar es de Javier Moro, Nos quieren muertos, también un libro sumamente interesante. Bueno, este libro es más como de política, ¿no? La historia de Leopoldo López, su tiempo en la cárcel y la lucha que ha dado por la libertad en Venezuela. Pero es un libro que para lo que ocurre y en nuestro vecindario, en nuestro vecino de aquí al lado, Venezuela, podemos también entender cómo funciona ese sistema allí en Venezuela y que a muchos les parece una maravilla y que lo quieren replicar en Colombia. Javier Moro, Nos quieren muertos. También los invito. Algunos me están preguntando que si yo escribo, sí. mm, Desde hace un tiempo he venido escribiendo y para los que me conocen y ya hemos hablado muchas veces aquí en Pandemia Misterio, tengo un proyecto personal, un libro que espero salga este año. Eh, no quiero, los que ya me conocen saben de qué trata el libro, pero simplemente les digo que tendrá una gran dosis de misterio y quiero también en este momento de mi vida dedicarme a escribir. Cuando tú escribes, tú logras ser y logras ser eh, libre. Por eso muchas veces cuando tú hablas o cuando tú estás en un programa de televisión, te censuran. Cuando tú escribes, en ese ejercicio personal de escribir, tú eres realmente libre. Ya que después de que lo publiquen o no lo publiquen, te quiten una parte, el idea principal no salga. Eso es censura que ha existido siempre, pero el ejercicio de tú sentarte solo, porque la escritura es un ejercicio solitario. Cuando tú escribes, eres realmente libre. Por eso quiero escribir, quiero seguir con esta línea del misterio. Quiero dedicarme ahora a investigar, a llevar, porque me he dado cuenta que en este momento, cuando existe tanta información, como les dije, necesitamos más contenidos que nos hagan parar un poco ese tren de máxima velocidad que es la vida y podamos reflexionar y podamos entender muchas cosas. Y los libros son un vehículo genial para ese propósito. Entonces, les estaré contando de qué se trata el libro, en qué momento va a ser publicado y que espero sea lo más pronto y, y espero tener toda la ayuda y la compañía de ustedes para poder seguir dando estos pasos. Bueno, creo que se nos pasó el tiempo. He hablado mucho. Quería tener un par de preguntas, pero lo que podríamos hacer es que los invito a que me dejen las preguntas, que yo soy muy juicioso con eso, en los comentarios. Y haremos otro programa, otro en vivo, ya no hablando yo así, sino solo preguntas de ustedes y respuestas mías. Espero les haya gustado. Espero no haberlos aburrido en estos minutos y lo importante es que siempre sembremos un interrogante en nuestras mentes y así podamos ir estudiando y creciendo intelectualmente cada día.
Muchas gracias. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Si quieren seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, nos pueden buscar como Misterio Diego Reyes. Muy sencillo, Misterio Diego Reyes. También tenemos una campaña de Baki. Si usted nos quiere ayudar, si quiere hacer un aporte a este trabajo que hemos venido haciendo, puede ser muy pequeño, $1. No, no nos hace pobres, pero a nosotros nos ayuda mucho. Hay un link en la descripción donde ustedes también pueden encontrar allí la manera de ayudarnos. Y cuando digo ayudarnos es porque esto, el hecho de que yo esté en RCN, trabaje en RCN, esto que estoy haciendo es un proyecto personal y lo saco simplemente porque quiero que podamos desde humildemente llevar un poco de claridad a las personas sobre los acontecimientos que ocurren día tras día y que nos tienen así como distraídos y como con miedo. Entonces, les agradezco su tiempo, les mando un abrazo y espero podamos seguir conversando aquí en esta pandemia misterio. Un abrazo.